Hola, mi querido amigo, ¿cómo estás? Estamos en tiempo de crisis. Hay mucho temor, mucho miedo, la gente escribe, la gente pregunta, mucha gente desesperada. Yo siempre digo, es en estas horas que uno pues tiene un termómetro para medir la propia experiencia de fe, porque es fácil tener fe entre aspas, entre comillas, cuando todo va bien, cuando las cosas andan bien. Pero cuando la crisis llega, cuando momentos como estos que estamos viviendo aparecen en la vida, pues ahí sabemos hasta qué punto confiamos en Dios, hasta qué punto lo conocemos y hasta qué punto tenemos paz en el corazón a pesar de las turbulencias que nos envuelven. Bueno, empezamos hoy un nuevo trimestre del estudio de la Biblia. El tema es acerca justamente de la inspiración de la Biblia, cómo interpretar la Biblia, cómo leer y entender correctamente la Biblia. El tema para hoy es la singularidad de la Biblia para esta semana. La Biblia es el libro más vendido de la historia. Ha vendido, se calcula, más de 6,000 millones de ejemplares en todos los tiempos. Mientras que el Corán debe haber vendido a lo largo de los tiempos solo 800 millones. Y el libro del Mormón, 150 millones. Son los 3 libros religiosos más vendidos. Pero el libro más vendido de los 3 es la Biblia, 6,000 millones. Ahora, no importa cuánto se ha vendido, importa cuánto se lee, cuánto se estudia, para cuántos la Biblia es un libro que es la palabra de Dios. Compuesta por 66 libros y escrita a lo largo de 1500 años en 3 diferentes continentes, Asia, África, Europa, y escrita por más de 40 autores, la Biblia pues es única en su género. No hay otro libro sagrado ni religioso como la Biblia. La Biblia está traducida a 450 idiomas de forma completa, la Biblia entera, y hay más de 2,000 traducciones para diferentes idiomas en forma parcial. Ahora, la Iglesia Adventista cree que el principio denominado sola escritura es el principio de fe y de creencia de nuestra iglesia. O sea, todas las doctrinas nuestras fueron extraídas de la Biblia y solamente de la Biblia. ¿Por qué? Es simple, porque la Biblia es la palabra viva de Dios, el fundamento de nuestra fe. Moisés, antes de morir, reunió al pueblo, les declamó uno de los poemas más bellos de la literatura hebrea que está registrado en el capítulo 32 de Deuteronomio y terminó diciendo en los versículos 45 al 47 lo siguiente. Lo voy a leer comentando. Y acabó Moisés de recitar. Por eso digo, es un poema. Y si tú ves en la Biblia vas a ver que está en forma de poema. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras. Yo quiero enfatizar la palabra todo, a todas las palabras. Aplicad vuestro corazón a todas las palabras. No dice solo vuestra cabeza, dice vuestro corazón, o sea, nosotros debemos ir a la palabra de Dios con esa actitud, con la mente, con el corazón y con el ser entero, con las emociones. Es un compromiso completo y no es un compromiso con una parte de la palabra, sino con todas las palabras que yo os testifico hoy, dice Moisés. ¿Para qué? Para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra, a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Mira los pensamientos. Todas las palabras aplica a tu vida. ¿Por qué dice? Porque no es cosa vana. Esta es tu vida. Si quieres vivir bien, si quieres vivir en paz, si quieres vivir bastante, aplica todas las enseñanzas de la palabra. Y esto combina con lo que Pablo dice cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Nosotros vivimos en tiempos cuando el secularismo nos enseña a tomar la Biblia y aplicar a nuestra vida solo lo que nos gusta.
solo lo que combina con nuestra manera de pensar. La palabra es usada, manoseada por nosotros a nuestra voluntad, pero no puede ser así. Si tú quieres que la palabra sea el fundamento de tu vida, quieres vivir bastante con paz en tu corazón, entonces aplica con todo tu ser las palabras a tu vida, a tu experiencia, y pásala a tus hijos, transmítela. Cuando Moisés está hablando aquí de la ley, está hablando del Pentateuco, o sea, la palabra escrita de aquel tiempo. Hoy día, si Moisés viniera a hablar con nosotros, diría, apliquen todas las Sagradas Escrituras, como lo dice Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero en ese tiempo, pues, de la Biblia solo existía el Pentateuco, lo que él había escrito. Y él dice, apliquen todo esto a la vida, háganlo con todo corazón y ustedes tendrán ahí el camino de una vida feliz en esta tierra. Ahora, este texto se parece mucho a las últimas palabras de Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19, que dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, el ser humano tiene libertad para decir si cree o no cree en la palabra de Dios. Ahí tú eres libre. Tú eres libre también para decir si aceptas o no aceptas. Tú eres libre para aplicar o no aplicar, rechazar las enseñanzas divinas. Ahora, no eres libre para tomar la Biblia y decir, esto es santo, esto no es santo, esto es inspirado, esto no, esto ya pasó, no. Ahí tú tienes que someterte. Si tú aceptas la palabra de Dios, tú no tienes libertad para sacar, ni para quitar, ni para aumentar nada. Porque si lo haces, un día serás responsable delante del trono de Dios por lo que hiciste con la palabra de Dios. Yo siempre digo que la Biblia es el manual de la felicidad. Para todo existe un manual, pues la Biblia es el manual de la felicidad. Dios no te creó y te soltó así en el universo para que tú trates de ser feliz a tu manera. Dios te dio la Biblia, su palabra, como un manual que si tú sigues serás feliz. Tendrás un matrimonio feliz. El dinero que tienes en la mano, sea poco, sea mucho, se multiplicará. Tendrás vida, tendrás salud, tendrás paz en el corazón. En estos momentos de tormenta que el mundo vive, tú descansarás tranquilo porque conoces el manual de la felicidad. Si yo te diría, ¿cuál es el manual divino para actuar en estos días de crisis social, de convulsión con este virus que está asustando a mucha gente? ¿Cuál es la instrucción divina? Está en el manual de Dios, en la palabra de Dios. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque en ti ha confiado mi alma, dice el salmista. Esa es la actitud correcta de un hijo de Dios. Vayamos ahora a la segunda parte de este estudio. ¿Quién escribió la Biblia y dónde? Bueno, la Biblia fue escrita por seres humanos, pero su mensaje no es humano, es divino. Los hombres fueron simplemente herramientas en las manos de Dios. La Biblia fue escrita a lo largo de 15 siglos por 40 diferentes autores de los más variados tipos. Las más variadas clases sociales, edades, culturas, en fin. Mateo, por ejemplo, fue un publicano. Estaba en el banco de los publicanos cuando recibió el llamado de Dios. Mientras que Amós fue un hombre de campo, un agricultor. David fue un rey, mientras que Lucas fue un investigador y escribió el fruto de sus investigaciones. Jeremías era un niño cuando fue llamado a escribir, mientras que Juan ya era un viejito, un anciano desterrado en la isla de Patmos cuando Jesús le dijo, escribe lo que ves. Pablo fue un perseguidor de cristianos que se convirtió. Salomón fue un rey nacido y crecido en la iglesia. Pedro, un rudo pescador sin mucha instrucción formal, mientras que Moisés, un estadista educado en las más grandes universidades de sus tiempos. Ahora, de todo esto lo que me admira es que la mayoría de ellos no se conoció entre sí. Moisés vivió casi 15 siglos antes que Juan viviera. Sin embargo, su mensaje es el mismo. El mensaje de los 40 es el mismo.
Lo admirable, y que para mí es una prueba de la inspiración de la Biblia, es que si tú la lees la Biblia, tendrás la impresión de que un día esos 40 escritores se hubieran sentado juntos y hubieran combinado escribir, diciendo así: tú escribes de aquí hasta aquí, tú de aquí hasta aquí, tú haces la introducción, tú haces la conclusión. Porque si tú abres la Biblia, vas a ver que el primer libro que está en la Biblia, que no fue el primer libro escrito, porque el primer libro escrito fue Job, pero el primer libro que está en la Biblia, Génesis, ahí encontramos la creación de un mundo perfecto, un hogar de amor. No había tristeza, no había dolor, no había muerte. Pero después encontramos la entrada del pecado. Y después, a lo largo de la Biblia, todo lo que el pecado hizo para destruir al ser humano. Pero cuando vamos al Apocalipsis, el último libro de la Biblia, encontramos la salida del pecado y después el establecimiento de un mundo nuevo, perfecto, de amor, donde no hay enfermedad y no hay lágrimas. Pero Moisés no conoció a Juan. ¿Y cómo escribieron ambos la misma cosa, de diferente manera? ¿Cómo toda la Biblia fue escrita? Por ejemplo, Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, dice: vuelve, vuelve, vuelve. Es una súplica al pueblo de Dios que se había alejado de él. Y Mateo, el primer libro de la Biblia, presenta al Dios que se hace hombre para alcanzar al hombre que no quería volver. Que es una armonía perfecta. Y sin embargo, los 40 no se conocieron entre sí. Esa para mí es una prueba de la autenticidad bíblica. Hablemos ahora de la Biblia como profecía. Se calcula que 30% de la Biblia es profecía. Ahora, lo que necesitamos entender es que la Biblia, la profecía bíblica, no es fatalista. Quiere decir, no define el destino de las personas. Describe el futuro, mas no define el destino. Explico. Dios describe a través de la profecía el fin, porque Dios conoce el fin desde el principio. Pero las cosas que sucederán como son descritas por la profecía bíblica, no es porque la profecía lo dijo. Eso sería fatalismo, y el ser humano ahí no tendría libertad, no tendría responsabilidad ninguna. Quiere decir, si la profecía dijo así, pues será así, entonces ¿yo para qué estoy? No, pero Dios nos dio libertad. Ahora, la profecía bíblica describe lo que sucederá por la elección libre de las personas, por la decisión de ellas, porque Dios sabe todo el fin desde el principio. Pero son los seres humanos que deciden, los que harán o no harán. Pero como Dios es omnisciente, Él describe a través de la profecía lo que sucederá. Eso es profecía. De otra manera, sería fatalismo, sería destino, y eso iría contra el amor de Dios que le dio libertad al ser humano. Ahora, querido, las profecías mesiánicas, por ejemplo, son un ejemplo del cumplimiento exacto de lo que la Biblia dice. La primera venida de Cristo fue anunciada muchas veces y de muchas maneras con detalles. La lección de esta semana trae algunos textos bíblicos que necesitas buscar en la Biblia y leer. Yo no lo voy a hacer por causa del tiempo. Este es un comentario de la lección y no sustituye el estudio personal que tú debes hacer de la Biblia. Ahora que tiempo de cuarentena, aprovecha, abre la lección cada día, lee la pregunta, lee el texto, piensa. El comentario es lo último que tú debes escuchar. ¿Para qué? Para tener una luz, una ayuda, una visión general de la lección, pero no para sustituir tu estudio personal de la lección. Pero vuelvo a repetir, es admirable ver el cumplimiento en detalle de las profecías que anunciaban el nacimiento, el ministerio y la muerte de Jesús. Hay por lo menos 75 predicciones mesiánicas directas con relación a Jesús en el Antiguo Testamento. Estas profecías se relacionan con detalles, mencionan con detalles específicos, como, por ejemplo, que Jesús nacería en Belén de Judá. Esto está en Miqueas 5:2. Que Jesús sería despreciado y desechado entre los hombres. Que sería azotado, acusado falsamente, pero que nunca abriría la boca para defenderse. Isaías 53, 3 al 7. Que Jesús
sus manos y sus pies serían traspasados, horadados, y que se dividirían, los verdugos se dividirían sus vestiduras. Estaba profetizado en Salmos 22, 12 al 18. El hecho de que estas profecías del Antiguo Testamento se hayan cumplido con tanta exactitud en la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, pues es un testimonio de la inspiración bíblica, de la revelación divina. Vamos ahora al cuarto punto del estudio. Hablemos aquí de la Biblia como historia. Mira, mi amigo querido, la Biblia no es un libro de historia, pero sus historias son verídicas. A lo largo del tiempo, muchos críticos se han levantado intentando encontrar errores históricos en la Biblia, pero el tiempo, que es un juez infalible, se ha encargado de probar que ellos estaban equivocados. Esos críticos no tenían fundamento en lo que criticaban. La Biblia tampoco es un libro de ciencia, pero sus conceptos científicos son verídicos y la historia se ha encargado de probar que la Biblia siempre tiene razón. Por ejemplo, antes que Colón descubriera que la Tierra era redonda, la Biblia ya lo decía en Isaías 40, que la Tierra era como un círculo, como un globo, era redonda. Y el 12 de octubre de 1492, Colón llega a América y prueba que la Biblia tiene razón. ¿Y la ciencia? ¿Dónde quedaron los conceptos científicos? La ciencia se equivocó, la Biblia tenía razón. En fin, la vida, muerte y resurrección de Cristo son también hechos irrefutables de la veracidad bíblica. Primero a los Corintios 15, 3 al 6 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Quiere decir, Pablo no fue un testigo ocular, personal de los acontecimientos de la vida de Cristo, porque Pablo, que era Saulo de Tarso, se convirtió cuando Jesús ya había muerto. Por eso dice, os he enseñado lo que asimismo recibí. Él recibió informaciones. Que Cristo murió por nuestros pecados y conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Mira, cuando Pablo escribió la epístola a los Corintios, muchos de los que habían visto personalmente a Cristo resucitado todavía vivían. Entonces la información de Pablo era de primera mano. O sea, esa gente era testigo de todo lo que había sucedido. Yo te digo una cosa, puedes confiar en la Biblia. En estos momentos hay más de 24.600 manuscritos del Nuevo Testamento que se conservan de los primeros 4 siglos después de Cristo. Esta es una tremenda evidencia que confirma la integridad del texto del Nuevo Testamento. Bueno, mi amigo querido, llegamos al fin de este estudio hablando del poder transformador de la Biblia. Tú puedes ver en el estudio de la lección cómo el rey Ezequías, cuando se descubrió los rollos que estaban ahí escondidos en el templo, cuando él se confrontó con los rollos, la palabra de Dios de aquel tiempo, no habían libros, eran rollos. Ezequías fue sacudido por el poder de Dios, por las verdades bíblicas, y hubo un reavivamiento en el pueblo de Israel. A lo largo de la Biblia tú vas a encontrar siempre que los hombres, por más rebeldes, por más duros, cuando se confrontaron con la palabra de Dios, ellos se arrepintieron. Algunos endurecieron su corazón y pues desaparecieron en la historia, pero otros se arrepintieron. Nínive, por ejemplo, iba a ser destruida por causa de su rebeldía, de su terquedad espiritual, de su incredulidad. Pero cuando Jonás llegó y predicó diciendo que Nínive sería destruida dentro de 40 días, el pueblo todo se arrepintió y la destrucción no llegó. Ahí está el ejemplo de la profecía, que no es fatalista. Dios describe el futuro, pero tú eres libre de decidir, de escoger. Todo lo que estamos viendo en nuestros días ya fue profetizado. Vendrán guerras, rumores de guerras, violencia, injusticia, enfermedades, pestes. Pero vas a tener miedo. Al contrario, vuelve tus ojos a Dios. Arregla tu vida con Dios.
Hoy es tiempo para introspección, para pensar, para reflexionar. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Para dónde estoy yendo? ¿Qué tipo de cristianismo yo estaba viviendo? ¿Solo eso de ir una vez por semana a la iglesia? ¿O yo tengo una vida personal con Cristo? ¿O solo soy cristiano en la iglesia y después durante la semana no? Hoy ha llegado ese momento. Ahora, quiero hablar del poder transformador de la Biblia. Yo soy un evangelista. Viajo por el mundo predicando la palabra de Dios y he visto testimonios de vidas transformadas por Jesucristo. Yo te podría contar, por ejemplo, una de las historias extraordinarias, porque vi a la persona después de muchos años. La primera vez que vi a esa persona estaba destruida, ¿sabes? Olía a droga, bebida. Tenía 22 años, parecía una mujer de 60, toda arrugada, maltratada por la vida, incapaz de tener sueños. Era una mujer que vendía su cuerpo en la calle, alcoholizada, drogada. Y ella llorando me dice que su padre había muerto a los 3 años de edad cuando ella tenía 3 años, que fue criada por la abuela, que la abuela murió cuando ella tenía 12 años. Después una vecina de la abuela la recogió para cuidarla, pero en realidad lo que la vecina quería era quedarse con la casa de la abuela. Que una noche el esposo de esa mujer entró al cuarto de ella, de la niña, y la violó. Y ella gritaba y pedía auxilio a Dios: Señor, ¿dónde estás? Ayúdame, por favor. Dios, dice ella, no hizo nada para defenderme. Y la mujer que estaba escuchando todo tampoco movió un dedo para ayudarme. Entonces ella dice que al día siguiente salió de casa, desapareció, se fue a la calle a vivir con muchachos de la calle. Fue violada una vez y otra vez y otra vez. Gritaba, lloraba, pedía ayuda a Dios. Hasta que finalmente se transformó, se volvió una prostituta. Me dice, para aguantar esa vida solo alcoholizada o drogada. Y ahora era una pobre drogadicta alcohólica. Olía. Mal, ¿sabe? No se bañaba, en fin, estaba arruinada por la vida. Y esa noche conversamos un poco. Yo oré, cuando abrí los ojos, ella me miraba con los ojos abiertos, como diciendo, ¿qué hace este hombre? No entendía ni qué era la oración. Tuve que irme, pero años después, yo me encuentro con la vida transformada de esta muchacha casada con una niña de 6 años. Dios había prosperado aquella familia, la historia de cómo Dios la encontró, de cómo Dios la cuidó, de cómo Dios la guardó. Oh, mi querido, yo me pregunto a veces quién es Dios. Si hay algo poderoso en la Biblia, es su poder para transformar vidas. Delincuentes, ladrones.
ladrones, incrédulos, ateos, un día cuando se confrontan con la palabra de Dios caen de rodillas y no tienen otro camino a no ser aceptar a Jesús. Por eso, para mí, de todos los argumentos para probar el poder, la inspiración de la Biblia, es su poder transformador. Es como un cuchillo de 2 filos que penetra hasta la médula. No te puedes resistir al poder de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga ricamente.